Vaya abriendo su Biblia. Vaya abriendo su Biblia en el capítulo 4 de Deuteronomio. Capítulo 4 de Deuteronomio, en el verso 39. El título, ahí está en la pantalla, ¿verdad? Bueno, ahí estaba en la pantalla hace un momento. El título es: Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Dios es Dios en todas partes, ¿verdad? 4:39, acompáñeme. Dice, le dije Deuteronomio, ¿sí le dije? 4:39, ¿no? Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Así de sencillo, no hay otro. Cuando escuchamos este versículo de Deuteronomio 4:39 o lo leemos, la palabra que más debe de golpear nuestro corazón es: no hay otro. No hay otro. Y a veces, a menudo luchamos, ¿verdad? En el pensamiento, ¿verdad? Que luego la gente trata de sacar a veces lo que escuchamos, ¿verdad? De otras gentes, no, cualquier camino es bueno para llegar a Dios y que no sé qué. La Biblia nos enseña claramente que hay un solo camino. Usted lo conoce. Ese camino, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? El camino al Padre. Bueno, no hay otro Dios, ¿verdad? Y cuando dice reflexiona en tu corazón, ¿verdad? Reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Creo que a veces nos olvidamos que no hay otro Dios fuera de Él. Sí, si no intelectualmente, al menos emocionalmente, nos permitimos pensar, ¿verdad? Nos permitimos pensar que pecar no tiene en realidad grandes consecuencias, que jugar con la idea de otras opciones o pretender que Dios no es exactamente quien es, puede ser una alternativa. Pero Deuteronomio 4:39 nos exhorta a reflexionar que Dios es el único. Y eso es una gran bendición para todos nosotros, cuando sabemos que usted y yo, cuando vamos a orar, cuando le pedimos, ¿verdad? Sabemos que le estamos pidiendo al único Dios, nada más, no hay otro. La Biblia nos lo enseña bien claro. En otra versión dice: reconoce y considera seriamente. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. No hay otro. Y este versículo nos hace un llamado a un proceso mental llamado reflexión. ¿Qué es reflexión? ¿Qué es reflexionar? Porque muchas veces escuchamos la palabra reflexiona, y pues tú dices, pues ¿qué será? ¿O qué significado tendrá reflexionar? Bueno, reflexionar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Muchas veces de las cosas que hacemos en la vida, a veces no reflexionamos, y por eso cometemos tantos errores o nos metemos en tantos problemas, porque no hay una reflexión de nuestra parte. No consideramos el asunto con atención, no tomamos un tiempo para detenernos y poder estudiar la situación, nos cuesta trabajo comprenderlo bien, o no nos formamos una opinión sobre eso que estamos pasando para tomar una decisión, y nos metemos en muchos problemas. Y por eso el versículo comienza diciendo: aprende pues hoy y reflexiona. Aprende pues hoy y reflexiona. Mire, si reflexionáramos lo que hacemos, nos
no nos meteríamos en tantos problemas. El problema es ese, que muchas veces hay cosas que no pensamos y al rato, cuando menos queremos, ya estamos metidos en un problema. Y Dios nos da muchas veces la oportunidad para reflexionar, para pensar, para analizar cada situación, pero el mismo ímpetu, lo mismo, ¿verdad? El mismo acelere en el cual estamos viviendo nos arroja muchas veces a hacer las cosas de tal o de cual manera. Y es bueno pasar por este tiempo. Y es decir, que este versículo nos dice que debemos comprender bien que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Es decir, que Él tiene el control ¿de cuánto? ¿De cuánto? De todo en este mundo. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra en este mundo. Dios tiene el control. Déjenme platicarle una historia, una reflexión. Sabemos en nuestra cabeza que Dios es bueno, pero el corazón lucha por creer muchas veces. El enemigo de este mundo luego vende la mentira de que Dios no es bueno. Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tanta guerra? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tantos niños en la calle? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tantos asesinatos, tantos secuestrados, o sea, todos esos rollos que nos está ocultando? Y esa es la misma mentira que le dijo a Eva, ¿verdad? En el jardín del Edén. Dios te está ocultando. No puedes confiar en Él. No morirás si ignoras su dirección. Pero hay una reflexión muy bonita que yo se la quiero compartir a usted. Esta reflexión se llama Confiando en Dios. Y es una plática, haga de cuenta, una plática que luego a veces tiene una persona con Dios, ¿verdad? Y la plática comienza así, haga de cuenta, Dios, ¿puedo hacerte una pregunta? Y Dios dice, claro. ¿Me prometes que no te molestarás? Y Dios, te lo prometo. ¿Por qué permitiste que me pasaran tantas cosas hoy? Dios, ¿a qué te refieres? Bueno, me levanté tarde. Dios, ¿sí? Mi auto tardó mucho en arrancar y tenía prisa. Dios, ok. En el almuerzo hicieron mal mi sándwich y tuve que esperar y traía mucha prisa. Y Dios dice, Dios seguía con su paciencia escuchando la plática. Y digo de camino a casa, mi celular se descargó justo en cuanto contesté una llamada. Y Dios dice, entiendo tu molestia. Y para colmo de males, Señor, llego a casa con la intención de disfrutar mi máquina de masajes para pies y relajarme, pero no pude hacerla funcionar. Nada me salió bien hoy. ¿Por qué me hiciste eso, Dios? Dios, déjame ver. El ángel de la muerte estaba en tu cama esta mañana y tuve que enviar a uno de mis ángeles a luchar con él por tu vida. Te dejé durmiendo mientras duró. Y yo le digo al Señor, humillado, apenado. Y Dios sigue diciendo, no dejaba que tu auto arrancara porque había un conductor ebrio en tu ruta que te hubiese chocado si fueras en camino. Yo apenado, Señor.
Y sigue Dios diciendo: la primera persona que te preparó el sándwich hoy estaba enferma y no quería que te contagiaras, pues sé que lo último que deseas es faltar al trabajo. Yo, ya avergonzado, ok, Señor. Y sigue diciendo Dios: tu celular se apagó porque la persona que te llamaba iba a dar falso testimonio de la llamada y no permití que siquiera alcanzaras a hablar con ellos para protegerte. Yo con una voz suave le digo: ya veo, Dios. Y Dios sigue diciendo: oh, y la máquina de los masajes tenía un corto que iba a causar un apagón en tu casa, fundiendo todos los fusibles, e imaginé que no querrías quedarte sin luz toda la noche. Y yo le digo: lo siento, Señor. Dios sigue diciendo: no te apenes, solo aprende a confiar en mí, en todas las cosas, las buenas y las malas. Y yo le digo: confiaré en ti, Dios. Y Dios me dice: y no dudes que mi plan para tu día es siempre mejor que tu plan. No, Señor, no lo haré. Y solamente déjame decirte gracias por todo lo de hoy. Y Dios me contesta: de nada, hijo mío. Fue solo un día más siendo tu Dios y adoro ver por mis hijos. Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿A dónde nos lleva esto? A seguir confiando en Dios. Él siempre tendrá cuidado de sus hijos, y aunque en ocasiones parece que Él no está cerca de nosotros, es todo lo contrario. ¿Cuántas veces renegamos? ¿Cuántas veces renegamos en todo este tipo de situaciones y dejamos de confiar? Dejamos de creer en Él porque las cosas no salen como nosotros planeamos o pensamos. Pero Dios nunca va a dejar de ser Dios en el cielo y abajo en la tierra tampoco. Y es importante reflexionar en esto de verdad, porque esto parecería que a muchos se nos olvida esto, pues vivimos como si todo dependiera de otros menos de Dios. Parecería que nosotros pensamos que todo en este mundo depende de los políticos, de los médicos, de los gobernantes, de los abogados, de los ricos, pero esto no es así. Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Muchas personas tristemente viven como necios, tal como nos dice la palabra. Vaya al Salmo 14:1, por favor. Salmo 14:1. Salmo 14:1. Si ve que mi voz sale media rara, es que el espíritu del gallo Claudio me invade, Salmo 14:1. Dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Y a poco no es cierto? Hay muchos cristianos que todavía piensan de esa manera. Estas personas viven sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Ven que todo en el mundo está lleno de maldad y violencia, y por eso dicen que no hay Dios. Pero en realidad la maldad del mundo no es porque no hay Dios, sino porque el mundo no ha querido buscar a Dios. Y las cosas salen y a veces creemos que
¿por qué pasó esto? ¿Por qué dejó de pasar el otro? Mire, ahora la semana pasada tuvimos el evento de pastores y es una de las semanas del año que más trabajo tenemos todos por la cantidad de pastores que vienen. Porque convivimos con ellos, salimos a comer con ellos, pasamos tiempo con ellos, platicamos con ellos, vamos a recogerlos al aeropuerto, vamos a llevarlos, vamos en los espacios libres, pues a pasearlos y todo esto. Pero la semana pasada yo empecé a estar molesto de la garganta y el viernes tuvimos un convivio con ellos, ¿verdad? Y mi garganta estaba todo lo que daba, tan estaba todo que el sábado por la mañana cuando me despierto no salía palabra de mi garganta, no salía palabra. Le mandé un audio a algunos de los hermanos que, ¿cómo estás? Y les mandé un audio que decía, ay, parecía una voz de ultratumba, ¿no? Lo poco que se escuchaba. Todavía traigo las secuelas. Julio también estaba enfermo la semana pasada. Luego mi esposa también empezó con la garganta y empezamos a platicar. Mi esposa me decía, oye, pero ¿cómo nos venimos a enfermar en estos días? Que es cuando más trabajo tenemos, que es cuando más nos relacionamos con la gente. También siempre cuidando el contagio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo le platicaba esa historia, ¿no? Les mandé esta historia de confiando en Dios, se las mandaba ahí al chat que tenemos como familia, ¿no? Y entendemos esa parte, que muchas veces nosotros vemos de una manera la situación, pero Dios la ve de otra manera. Y la manera más correcta y perfecta es como Dios la ve. Yo dejé de convivir el sábado y el domingo y el lunes con los pastores, ¿verdad? Y yo decía, ay, qué mala onda, Señor, y hacía un esfuerzo, ¿verdad? Le hablé al doctor, le dije, oye, ¿qué hago para recuperar mi voz? La verdad no me sale nada. Y me dijo, ¿sabes qué? Reposo bucal y paciencia. Pero también llegas al entendimiento de que pues nadie en esta vida somos indispensables, solo Dios. Entonces Dios hace las cosas como Él cree que deben de ser y lo hace perfecto. Cuando usted y yo pensamos de esa manera, descansamos. Porque mi esposa me decía, ay, es que me da pena con las hermanas, ver a las esposas de los pastores. Ay, en otros tiempos, cuando ustedes están ocupados, pues yo paso por ellas y las llevo a pasear o las llevo a comprar algunos detalles o pendientes que tienen y ahora no puedo y ahora esto y ahora lo otro. Y yo le decía, no te preocupes, así nos tocó y lo único que tenemos que hacer es pues darle gracias a Dios. Y le estoy hablando de detalles, son detalles lo que estoy platicando. Pero no debemos dejar de ver la mano de Dios aún hasta en los pequeños detalles. Imagínense cuando las cosas son más grandes todavía, con mayor razón. Con mayor razón. Todo está de verdad guiado por Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Dios no pierde el control en ningún momento, para nada, para nada, de verdad, para nada. Qué triste esas personas, ¿no? Como de las que habla el Salmo 14:1, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos reflexionar y comprender que debemos vivir seguros que Dios tiene siempre el control en este mundo y en nuestra vida. Y por eso debemos estar seguros. Hay una enseñanza que nos compartió el pastor Chuy hace como un año y medio más o menos. Me acuerdo perfectamente porque ese día oramos, ¿verdad?, por Chuy García y su familia, cómo el Señor los estaba enviando de esta congregación. Los estaba enviando, fíjese bien,
Para todos los que andan ahí luego diciendo, ay, corrieron a Chuy García. No. Allá está Chuy García en la parte de arriba. Hace rato estaba platicando con él. Y en esa enseñanza, ese domingo, oramos por Chuy García y su familia para que fueran a tomar el encargo donde Dios los estaba enviando para pastorear esa congregación de Santa Fe. Y me acuerdo perfectamente. Y el tema en esa ocasión fue, el pastor Chuy nos compartió ese tema que se llama Dios tiene la última palabra. Si usted no lo ha escuchado, se la recomiendo que la escuche. Cuando usted escuche de verdad esas enseñanzas y confíe, puede descansar. Puede descansar de que si las cosas no salen como usted lo tiene planeado, pues es porque Dios tiene otros planes mejores para usted. ¿De verdad? Entonces nosotros como sus hijos debemos de reflexionar y comprender que debemos de vivir seguros que Dios tiene siempre el control en este mundo y en nuestra vida. Y por eso debemos estar seguros que Dios siempre tiene la última palabra. Vaya conmigo a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, el verso 28, por favor. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. En otra versión dice, por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente, mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor omnipotente. Dios siempre tiene la última palabra. Esa frase todos la conocemos y últimamente como que la hemos trillado más. No te preocupes, Dios tiene la última palabra. Esa frase toda la conocemos. La última palabra la tiene Dios. Pero esa es una simple frase, fíjese bien, esa es una simple frase si no la hacemos nuestra, si no la tomamos para nuestra vida, si no la creemos. Si no la creemos, si no la tomamos para nuestra vida, pues se convierte en una simple frase. Dios tiene la última palabra. Pues sí, pero ¿qué tanto crees? ¿Qué tanto crees que Dios tiene la última palabra? ¿Qué tanto crees que Dios es Dios en el cielo y como en la tierra? Si no lo creemos, se convierten en frases trilladas nada más, que muchas veces nosotros le repetimos a la gente, se la repetimos, pero muchas veces ni nosotros mismos la creemos. Y cuando verdaderamente creemos, podemos descansar. Podemos descansar. Nosotros como hijos de Dios debemos estar seguros que en nuestra vida la última palabra la tiene nuestro Dios. ¿Tiene la última palabra de Dios? ¿Tiene la última palabra Dios en tu vida? Es una pregunta. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿tiene la última palabra Dios en tu vida? ¿Sí o no? ¿Y lo cree? Entonces, eso te hace descansar. Eso te hace descansar. Si las cosas no salen como tú querías, pues tú dices, no, bueno, pues así Dios movió de esa manera. Y estoy contento. ¿Te pones contento cuando las cosas no te salen como tú quieres? ¿Sí o no? ¿Ya nadie contestó? Entonces no estás confiando. No, yo soy igual. O sea, cierto, a veces estamos ahí que, híjole, ¿por qué no salió, hijo? ¿Y por qué no esto?
¿Qué nos hace falta? Soltarnos más, confiar más y decir, bueno, Señor, yo hubiera querido esto, pero está bien, Señor. Yo sé que tus planes son mejores que los míos, Señor. ¿Tiene la última palabra Dios en tu vida? ¿O te has dejado llenar de temor por la palabra de los médicos, por las palabras de los bancos, por las palabras de los que te han amenazado? Hace un momento estaba platicando antes de venir a la enseñanza, tenía cita con una pareja y bueno, pues ellos están pastoreando un grupo, ¿verdad? Y me hablaban de algunas cosas, ¿verdad? Pues no es el momento, ¿no? De ellos ahí, no, pero es que si el día de mañana nos piden el local donde estamos, ¿qué vamos a hacer? Y si el día de mañana no sé qué, se vende, ¿a dónde nos vamos a ir? Y todo eso. Le dije, mire, hay un salmo, creo que es el Salmo 178, que dice, no llores antes de que te peguen. ¿Lo ha leído? No, es una broma, ¿eh? No existe el Salmo 178. Para que ni lo busque, porque algunos ya están dándole vuelta ahí. Me hicieron fraude, mi Biblia nada más llega hasta el 150. Voy a ir a regresar la Biblia. Nada más llega hasta el 150. Y pero eso es un dicho muy, muy conocido. No llores antes de que te peguen. Y a veces así somos. No debemos dejarnos llenar de temor. Pero cuando compartamos esa palabra a los demás, nosotros somos los primeros que debemos de creerla. Si tú le vas a decir a alguien, mira, Dios es Dios en el cielo como en la tierra. Y no te preocupes, Dios tiene la última palabra. Y cuando tú lo digas, reflexiona y piensa, se la estoy compartiendo, pero ¿qué tanto creo yo lo que le estoy diciendo? Porque eso sucede mucho en nuestras vidas, la verdad que damos el consejo, compartimos la palabra, pero a veces nos cuesta trabajo creerla. Y más cuando estamos metidos en una situación que decimos, ¡ay, qué tremendo!, ¿no? Qué tremendo. Y ahí estás luchando, ¿verdad? Estás luchando para ceder y decirle, Señor, quiero dejar todo en tus manos, Señor. Quiero de verdad, Señor, quiero reconocer que tú tienes la última palabra, Señor. Es una lucha, definitivamente, pero sabe, conforme vayamos teniendo esa relación, vayamos conociendo más a Dios, vayamos soltándonos más en sus manos, podemos ir adquiriendo más confianza cada día para llegar al punto perfecto de decir, yo estoy en las manos de Dios y lo que Dios disponga está perfecto. Yo recuerdo al hermano Pablo, de verdad, cuando platicábamos, ¿verdad?, que venía aquí a los miércoles, casi todos los miércoles venía conmigo ahí a la oficina y nos poníamos a platicar. Y yo le decía, hermano, ¿cómo está su relación con Dios? Y él me decía, hermano, yo estoy listo, estoy en sus manos, a la hora que Él me quiera llamar, yo encantado de la vida de irme con Él. Yo estoy preparado, yo no tengo ningún problema, no tengo ni una sola duda. Y así yo decía, híjole, qué tremendo, ¿no? Y la verdad es que lo vivimos con Él, que de verdad, hasta el último momento. Debemos de estar seguros que cuando parece que ya no hay esperanza por los errores que hemos cometido,
Vaya conmigo a Juan capítulo 8, por favor. Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Cuando llevaron a Jesús a esa mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, todos dijeron palabras de condenación, todos. Palabras de muerte. Ellos decían que debía morir y la ley decía que tenía que morir. Pero la última palabra la tuvo nuestro Señor Jesús. Vea el verso 11. El verso 11 de ese mismo capítulo. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué era lo que los demás querían? Pues que apedrearla y que muriera. Fue una palabra de misericordia, quizás por los errores, ¿verdad? Ella había cometido muchos errores, pero sin embargo la misericordia de Dios estuvo ahí en el momento. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Quizás por los errores que hemos cometido en la vida, parecería que no tenemos un futuro, parecería que no tenemos una esperanza, pero tenemos que confiar en que en Dios es quien tiene la última palabra por su misericordia por nosotros. ¿Qué me dice cuando parece que no hay sanidad para nuestra enfermedad? Vaya conmigo a Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, en el verso 25, Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. La mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, todos los médicos la habían desahuciado, pues no pudieron hacer nada por ella, nada. Pero el Señor tuvo la última palabra para su enfermedad. Vaya conmigo al verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué tremendo, ¿no? Cuando quizás muchos le dijeron que no había cura para su enfermedad, el Señor le dijo: queda sana. Posiblemente en tu enfermedad o en la enfermedad de tu familiar, de tu esposo, de tu hijo o tu hija,
Los médicos han dicho que no hay esperanza, que no hay cura, que no hay tratamiento que pueda hacer algo. No se te olvide quién es tu Dios. No se te olvide. Vaya conmigo a Éxodo 15:26, por favor. No se te olvide quién es tu Dios. Ve lo que dice Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? ¿Tú qué? Tu sanador. Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. ¿Qué me dices cuando parece que el dinero no alcanza para pagar? Segunda de Reyes, vaya conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 4. Verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le dice: no pocas, no pocas. Déjeme hacer un paréntesis ahí. No pocas, le dice, fíjese, le dice: pide vasijas vacías, pídele a tus vecinos vasijas vacías, pero le recalca: pero no pocas. Y sabe, yo le insisto y le animo, por ejemplo, cuando hablamos de lo de la despensa. ¿Y sabe por qué? Porque de verdad somos muy dados a cerrar la mano para ayudar. Y Dios nos habla y nos dice, ¿verdad? Confía. El que le da al pobre, a Dios le presta, y Dios se lo volverá a compensar. Y cuando Dios da, ¿cómo da? Abundantemente. Y el profeta le está diciendo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Cuando yo leí ese versículo, en más yo lo tengo, esa palabra no pocas, lo puse de amarillo y lo subrayé, le hice un círculo, ¿verdad? Porque me llamó la atención. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es abundante. Cuando confiamos en Él y cuando tenemos fe. Verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Por qué cesó? Porque ya no tenía vasijas. Cuando dejó de tener vasijas vacías, cesó. Así es sencillo.
Igualmente en la historia de la mujer viuda, a quienes sus acreedores venían a quitarle sus hijos por no poder pagar, ¿verdad? No tenía esperanza, esta mujer ya no tenía esperanza, era viuda y no tenía forma de pagar. Pero Dios tenía un plan para ella. Lo vemos ahí en los versos del 2 al 6, el plan que Dios tenía, ¿verdad? A través de Eliseo, que le dice, ¿verdad? Fíjese, o sea, si usted uno dice, ay, espérame, qué forma tan extraña de parte de Dios de suplir la necesidad de esta mujer viuda. Pues para Dios a lo mejor era bien fácil decirle, mira, levanta la piedra y ahí vas a encontrar oro, plata o esto o lo otro. Pero no, no, ¿sabes qué? ¿Qué tienes? No, no tengo más que aceite. Ve y pide vasijas. Tú dices, aquí es cuando nosotros tenemos que creerle a Dios. A veces Dios te dice algo así que tú dices, ay Señor, pero eso, ¿cómo? Eso, hazlo. Un día una de mis cuñadas estaba aquí y entonces y estaba aquí y era un domingo. Entonces pasó el bote de la ofrenda y entonces ella traía nada más 50 pesos y los estaba guardando para al salir llevar a su niña, a su hija, a un McDonald's, ¿verdad? Comprarle una cajita feliz. Y entonces cuando pasa el bote de la ofrenda, el Señor le dijo, deposita, da lo que traes. Y dice que ella lo tomó en su mano, ¿verdad? Y así luchó, ¿verdad? Que dijo, Señor, pero es lo único que traigo y es para comprar la comida a mi hija y todo eso. Pero dijo, Señor, pero voy a confiar en ti. Entonces agarró el billete, ¿verdad? De a 50 pesos y lo puso. Dijo, Señor, ahí está, todo lo que tengo. Y ese día yo estaba por ahí parado, ¿verdad? Ahí donde me pongo a un lado y los vi sentados ahí arriba, ¿verdad? A ella y a su esposo, ¿no? Y de esas veces volteé y el Señor me puso en mi corazón darle algo. Y de hecho le hablé a una de mis hijas y le dije, ven, dije, mira, yo sé cuando es Dios el que me habla. Le dije a mi hija, toma, dale esto. Y mi hija lo cogió y fue y se lo llevó, ¿no? Y le dijo, toma, te lo manda mi papá. Y entonces ella lo tomó y empezó a llorar. A mí el Señor ese día me puso que le diera 500 pesos. Cuando ve el billete dice, Señor, ¿qué onda? ¿Qué onda, Señor? Yo estaba luchando por 50 pesos, Señor. Y ahora tú, Señor, me das 500 pesos. O sea, le platico esto porque ella, al terminar la reunión, ¿verdad? Bajó y vino y me platicó lo que Dios había hecho. Y sabe, y a veces platicamos esto y muchos no creen. Muchos no creen. Ay, sí, pues era su cuñada. Ay, pues qué chiste. Y ponemos una serie de argumentos y de peros y todo eso detiene la bendición de Dios para nuestras vidas. Aparte, fue un tiempo bien precioso porque esto fue una enseñanza para mi hija también. Cuando ella escuchó la historia de lo que había pasado, ella se dio cuenta de que Dios es Dios en el cielo y en la tierra y que Él tiene la última palabra y que nada se escapa de su mano, nada.
Por eso tenemos que aprender de verdad a confiar en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Y sus planes siempre van a ser mejores que los nuestros. Y Dios tenía un plan para esta viuda. Era algo que parecía fuera de lo normal. Si solamente tenían una vasija de aceite, ¿para qué necesitaría tantas vasijas? Pero ella obedeció el plan de Dios y de una manera sobrenatural Dios proveyó para las necesidades de esa familia. Dios tenía la última palabra para esa mujer endeudada y sin esperanza. Vea lo que dice el verso 7, por favor. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Fíjese que la bendición, pagó lo que debía y todavía le quedó para vivir. Ese es el Dios que tenemos usted y yo, un Dios abundante. Pero ¿sabe cuándo? Cuando confiamos en Él y le obedecemos. Esta mujer obedeció el plan de Dios. ¿Crees tú que el mismo Dios de Eliseo es el mismo Dios que habita en nuestro corazón? ¿Sí o no? Entonces no te angusties con tus problemas económicos. La última palabra la sigue teniendo Dios. Y aunque parece que hoy en día toda la riqueza está en manos de hombres, en manos de empresarios, pero nuestro Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Ageo, no lo busque, ahí en el Ageo, ¿verdad? Capítulo 2, versos 7 y 8, habla de que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él sabe a quién se la da. Y que cuando parece que ya todo está perdido, que ya no se puede hacer nada más, vaya a Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Estos son los casos especiales para Dios. Estos casos en los que los hombres no pueden hacer absolutamente nada. Nada. Y a veces hay situaciones en la vida en que estamos metidos en ciertos problemas o en ciertas situaciones que decimos: aquí ya no puedo hacer nada. Humanamente no puedo hacer nada. Depende de Dios. Y ahí es cuando nos cuesta trabajo soltar todo y decirle: Señor, depende de ti, ya no depende de mí. Y lo he dicho otras veces, ¿no? Y rápidamente le digo, cuando mi hija, que el niño no se le movía ya, y va con el médico, ¿verdad? A las 3, 4 de la mañana va con el médico porque pues se esperaba lo peor. El niño ya no tenía movimiento, ya nada, ¿verdad? Y el doctor le dijo: vente, vamos a hacer un eco para ver cómo está el bebé. Y ve ahí, y el bebé estaba encajado, ¿verdad? Estaba de una manera, pero el doctor le dice: ¿sabes? Humanamente no hay mucho que hacer. Habla, eso le dijo el doctor, no es cristiano. Habla con el de arriba. Depende de él. Depende de él. ¿Y sabe qué? Nosotros creímos. Cuando regresó y nos dijo, nosotros creímos y confiamos y clamamos al Señor. Y al final vimos que Dios tenía la última palabra en eso. Y esos son los casos especiales para Dios. Esos casos en los que los hombres no pueden hacer absolutamente nada. Lázaro había muerto hace 4 días ya. ¿Qué más se podía hacer?
Marta, la hermana de Lázaro, dijo que para qué iban a quitar la piedra si ya tenía mal olor. Es decir, ella pensaba que todo estaba ya perdido. Pero Jesús es el especialista en lo imposible. Verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús, el especialista en lo imposible. Solo tenían que creer y ver. El mundo dice ver, ¿para qué? Para creer. En el mundo sobrenatural de nuestro Dios es al revés. Si queremos ver sus maravillas, queremos ver su gloria, tenemos que creerle aunque todo parezca perdido. Tenemos que creerle aunque todo esté en nuestra contra. Tenemos que creerle aunque nos cueste hacerlo, perdón. Enfrente de esa tumba de un hombre que hacía 4 días había muerto, Jesús tuvo la última palabra. Verso 43, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. No importa qué tan perdido parezca todo, no importa qué tan mal está la situación, no importa qué tan difícil sea el problema, nosotros debemos creer y veremos la gloria de Dios. En tu problema, en esta situación que parece perdida, que parece imposible de solucionar o de hacer, recuérdate que Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y que Él tiene la última palabra. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Qué te parece si ponemos en práctica esto? Y probablemente tú estás pasando un tiempo de enfermedad y ha sido difícil este tiempo donde probablemente a lo mejor te han dicho: pues no ha sido muy favorable el diagnóstico. A lo mejor estás metido en problemas donde ya todo está perdido. Yo no sé la situación que tú estás viviendo, que tú estás pasando. Pero ahora es tiempo de creerle a Dios y poner todo en sus manos y reconocer que Dios es Dios. Si tú necesitas de verdad este milagro, hay que creerle a Dios. ¿Por qué no te pones de pie si tú estás pasando un tiempo difícil? Un tiempo difícil, una enfermedad o una situación de esas que tú dices: necesito creerle a Dios. Yo no sé cuál es la situación que tú vives, pero si tú confías en Él, ¿por qué no le dices: Señor, no hay nada que yo pueda hacer, pero tú sí? Tu palabra dice que si creemos, veremos tu gloria. Y en esta noche, Señor, yo quiero poner en tus manos esta situación. Habla con Él y háblale y dile: es la situación que estás viviendo. Señor, pongo mi matrimonio en tus manos, Señor. Pongo la vida de mis hijos, pongo mi enfermedad, pongo mi situación económica, pongo mi trabajo, Señor, pongo mi negocio. No sé qué es lo que esté pasando en tu vida. No sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero sí sé lo que Dios puede hacer. Sí sé lo que Dios puede hacer cuando creemos en Él. Levanta tus manos a Él y habla con Él y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y no es
que Dios no sepa lo que tú estás pasando, pero es bueno que tú le digas: Señor, yo pongo esta situación, Señor, en tus manos, y creo, Señor, que tú tienes la última palabra, Señor, que tú sigues siendo Dios arriba en los cielos y también abajo en la tierra. Comienza a orar, comienza a pedirle a Dios, comienza a hablar con Él. Déjame orar. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, en esta noche. Señor, venimos a depositar todo aquello, Señor, que nos agobia. Creemos en tu palabra, Señor, y por eso en esta noche, Señor, queremos poner en tus manos esta situación, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos dudado de tu poder, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos buscado otras alternativas fuera de ti, Señor. Pero hoy en esta noche, Señor, yo quiero creer, Señor. Yo quiero creer para ver tu gloria, Señor. Yo quiero creer, Señor, para ver que tu mano, Señor, se extienda aún a esta situación que estoy viviendo, Señor, que estoy pasando. Señor, ponemos toda enfermedad en tus manos, Señor. Todo problema matrimonial, todo problema familiar, todo problema económico, todo problema de trabajo, Señor. Toda situación, Señor, que me está causando, Señor, esta angustia, este dolor, esta preocupación, la ponemos en tus manos, Señor. Ponemos la vida de José Carlos en tus manos, Señor. Ponemos la vida de Nancy en tus manos, Señor. Ponemos la vida de Blanca en tus manos, Señor. Ellos necesitan, Señor, necesitan tu sanidad, Señor. Los ponemos en tus manos. Y aún cualquiera que en esta noche está aquí, viene enfermo, está enfermo, Señor, lo ponemos en tus manos. Y te pedimos ese milagro, Señor. Señor, tú conoces perfectamente la situación. Y en esta noche, Señor, confiamos en lo que tú puedes hacer. Sigue hablando con el Señor. Póngase de pie todos y levante sus manos. No tiene nada, ninguna situación esta noche, agradézcale a Dios. Diga al Señor: reconozco que tu mano, Señor, se ha extendido, Señor, a todos. Siga hablando con el Señor mientras cantamos.